Saludo, mi nombre es Steve Brown y mi compañera Jenny Pierre. Nos vamos a hablar sobre terapia transfusional y grupo sanguíneo. Somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Santiago. Los grupos sanguíneos son antígenos y pueden conducir a la producción de anticuerpos específicos si son inoculados en forma de sangre en una persona distinta. Algunos anticuerpos existen fisiológicamente cuando la persona carece del antígeno correspondiente al anticuerpo. Aquí podemos ver los grupos sanguíneos y lo que pueden dar y lo que pueden recibir. A plus, AB plus, pueden recibir sangre donar sangre, y lo que pueden recibir de A plus, A menos, O plus y O menos. Y A plus, A menos, AB plus, AB menos, pueden recibir de A menos y O menos. AB plus, AB B plus, AB plus, pueden recibir sangre de B plus, B menos, O plus, O menos. AB plus, AB menos, B plus, B menos, pueden recibir sangre de B menos y O menos. AB plus, pueden recibir sangre en todos los grupos sanguíneos. Y O menos pueden donar a todos. El sistema ABO fue el primero que descubrió Lance Tyner. En este caso, las sustancias que determinan el grupo sanguíneo son los azúcares adheridos a la superficie de los glóbulos rojos, y según su composición encontramos 4 grupos que son A, B, AB y O. Esto significa que personas del grupo A tienen el antígeno A. Las personas del grupo B, ellos tienen antígeno B. Y las personas del grupo AB tienen ambos antígenos. Y las del grupo O no tienen ninguna. Esta clasificación ABO. Clasificación RH. El factor Rhesus RH es una proteína heredada que se encuentra en la superficie de los glóbulos rojos. Si tu sangre contiene esta proteína, eres RH positivo. Si tu sangre carece de esta proteína, eres RH negativo. Sangre completa. Una unidad contiene 450 mililitros. El nivel de hemoglobina debajo del grupo que se considera una transfusión es de 7 gramos por decilitro. Las plaquetas se utilizan con finalidad terapéutica en hemorragias graves por trombocitopenia. Rara vez se emplea transfusión de los leucocitos. El plasma se utiliza para la profilaxis de hemorragias en hepatopatías graves. Complicaciones transfusionales y agudas.
La causa más frecuente es el error transfusional. Se debe enviar al laboratorio la sangre del paciente para realizar la prueba de Cobs y recomprobación del grupo sanguíneo. Reacción hemolítica aguda. La más grave es la incompatibilidad ABO, pulsa con fiebre, escalofrío, lombalgia, etc. Reacción febril no hemolítica es la complicación más frecuente, cursa con fiebre, escalofrío. Reacción alérgica en forma de prurito es producido por alergias a proteínas del plasma. Lesión pulmonar es la causa más frecuente de muerte secundaria a una transfusión. Transfusión de sangre completa. El objetivo: reponer la pérdida aguda de capacidad transportadora de oxígeno y de volemia. Indicaciones: corrección de hemorragia activa aguda con pérdida de volemia mayor a 50% y se cuenta con ST fresca de menos de 48 horas. En procedimiento de circulación extracorpórea. Exsanguíneo, transfusión en neonatos. Terapia transfusional. Se puede definir como terapia transfusional la restitución de sangre o de algunos de sus componentes por productos similares de origen humano, obtenidos y conservados mediante procedimientos apropiados. El concepto fundamental es restablecer la función del componente deficiente y no su alteración cuantitativa. Gracias. Les dejo con mi compañera, que ella va a continuar hablando sobre terapia transfusional. Sigue. Acá. Buenas tardes, mi nombre es Orgenicia y voy a seguir con la terapia transfusional. Para hacer una terapia de calidad con equidad oportuna, es necesario conocer algunos principios básicos que rigen su indicación. 3 son los principios básicos de la terapia transfusional. Tenemos solo el componente deficiente debe ser administrado. La terapia debe buscar restablecer la función deficitaria y no un valor de laboratorio. Evaluar los beneficios esperados y el riesgo potencial de ellas. Sigue. Y voy a seguir con la transfusión de glóbulos rojos. La transfusión de glóbulos rojos está indicada cuando el aporte de oxígeno a los tejidos está comprometido. Por lo tanto, el objetivo es proveer al organismo de una suficiente y eficiente capacidad transportadora de oxígeno que restituya una función perturbada o no para normalizar una cifra de glóbulos rojos, una concentración de hemoglobina o el valor de hematócrito. Su principal indicación
es el tratamiento de la anemia aguda y crónica en pacientes que únicamente necesitan un aumento de la capacidad de transporte de oxígeno y de la masa celular. La necesidad de transfusión de este componente varía de un individuo a otro y según las circunstancias clínicas. La mejor forma de evaluar datos clínicos como el funcionamiento cardíaco y la demanda actual de oxígeno con datos de laboratorio. Se obtiene así una condición más fisiológica de hemoglobina y el HT. La transfusión de glóbulos rojos generalmente es necesaria bajo 7 gramos de hemoglobina o 21% de hemócrito. Anemia crónica sintomáticas y que no han respondido a su terapia específica. Anemia aguda luego de la normalización de la volemia, entre otros. Esos son las recomendaciones. Sigue. Las reacciones adversas. Las reacciones adversas a la transfusión son todas aquellas situaciones de las tareas que ocurren en un paciente relacionados con el acto de la transfusión. Estas pueden ser inmediatas hasta 24 horas de inicio y tardías después de este periodo. Las reacciones pueden tener su origen en fallas desde el proceso de toma de muestra, preparación, conservación, transporte hasta la transfusión propiamente tal. Sí. La transfusión de concentración plaquetarios. La transfusión de concentrados plaquetarios está indicada en las siguientes circunstancias, que son la transfusión terapéutica en pacientes con hemorragia activa, en pacientes de patología médica con hemorragia atribuible a trombocitopenia, pacientes quirúrgicos y obstétricos con hemorragia de la microcirculación y trombocitopenia, paciente con transfusión masiva con hemorragia de la microcirculación y recuento de plaquetas menos a 50/10. Paciente con trombocitopatía y hemorragia de la microcirculación, aun cuando el reencuentro de plaquetas sea normal. Sí. Transfusión de crioprecipitado. El concentrado plasmático crioprecipitado contiene factor 8, coagulante y de von Willebrand, fibrinógeno, fibrinectina y factor 13. Objetivo de la transfusión: corrección de deficiencias hereditarias o adquiridas de los factores 8 y de fibrinógeno. Su aporte disminuye significativamente el riesgo de anemia. Las indicaciones: manejo de pacientes hemofílicos en ausencia de concentrado. Tratamiento de situaciones hemorrágicas y en profilácticas odontológicas, quirúrgicas y procedimientos médicos. Esta indicación fue superada desde la incorporación de los liofilizados de factor 8. Profilaxis perioperatoria y periparto en pacientes portadores de déficit de fibrinógeno y
disfibrinogénemias. Sigue. Transfusión de plasma fresco congelado. El objetivo, tratamiento de hemorragia o para disminuir su riesgo en pacientes con coagulopatías. Indicaciones, manejo de hemorragia secundaria y a terapia anticoagulantes tales como warfarinas y acenocumarol. Corrección de déficits conocidos de factores de la coagulación. Sí. Supervisión de las reacciones adversas a la transfusión de sangre. La supervisión de las reacciones adversas a la transfusión de sangre debe ser entendida como parte de la supervisión del proceso transfusional global. El proceso de control de esta se inicia con la reclasificación del paciente al lado de su cama. La vigilancia durante los primeros 15 minutos del inicio de la transfusión permite la evaluación inicial de tolerancia cardiovascular, evitar complicaciones del sitio de punción y especialmente vigilar signos y síntomas de incompatibilidad procesario. La supervisión posterior de las reacciones adversas a la transfusión de sangre debe ser evaluado al día siguiente de estar incluida en la supervisión global del proceso transfusional. Esto fue todo. Muchas gracias.